Seguramente si tienes cierto tiempo en internet ya habrás notado los cores o estéticas de internet, tales como Frutiger Aero, Liminal Space o Dreamcore. También existen otros cores, algunos más raros que otros, por eso hoy te presento mi iceberg de cores de internet. Frutiger Aero es una estética de diseño que fue popular a mediados de la década de 2000 y principios de la de 2010, caracterizada por su optimismo, el uso de elementos naturales y un enfoque en la tecnología armoniosa. Se originó en el diseño de interfaces de usuario, pero influyó en otros medios como la publicidad, los videojuegos y el diseño de interiores. Características principales: eseuomorfismo, elementos de diseño que imitan objetos del mundo real, como botones y texturas brillantes, imágenes naturales, fotografías de alta definición de paisajes, plantas y otros elementos de la naturaleza, colores brillantes y vibrantes, uso de colores llamativos y optimistas, texturas de vidrio y brillo, elementos visuales que dan una sensación de transparencia y luminosidad. Tipografía Frutiger. La familia tipográfica Frutiger, conocida por su claridad y legibilidad, se utilizó a menudo. Ambiente 3D, sensación de profundidad y volumen en el diseño. Películas que lo representan: Clip de Adam Sandler, Meet the Robinsons, Robots y Astro Boy. El Dark Fantasy surgió como una reinterpretación de la fantasía clásica y que combina elementos de la fantasía con temas más sombríos y aterradores. A menudo incorpora elementos sobrenaturales y tropos del horror, pero se diferencia del terror en que no busca principalmente provocar miedo en el lector, sino más bien crear una atmósfera perturbadora y a menudo ambigua moralmente. El subgénero de la fantasía oscura surgió principalmente en la década de 1970 y 1980, pero su reconocimiento como tal se afianzó en los años 90. La fantasía oscura se diferencia de la fantasía heroica tradicional al incorporar elementos del terror, la demonología y la exploración de la psicología humana en un contexto fantástico. Mientras que la fantasía heroica a menudo se centra en la lucha entre el bien y el mal, la fantasía oscura a menudo explora la ambigüedad moral y los conflictos internos de los personajes. Su principal forma de expresión fue en los libros, con obras como Drácula de Bram Stoker, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, Las Crónicas del Rick de Michael Moorcock, etc. También podemos decir que tuvo influencia en el mundo del cine y la televisión, con películas como The Neverending Story del año 1984, El Cristal Encantado de 1982, El Regreso a Oz del año 1985, y en algunas series, tales como The Sandman de 2022, The Witcher de 2019, Castlevania del año 2017, etc. También tuvo influencia en el mundo de los videojuegos, aunque esta no fue tan marcada como en otros medios. Pero últimamente con la popularización del subgénero por parte del internet se ha visto un interés masivo en traer de vuelta este subgénero al mundo de los videojuegos. Algunos ejemplos de videojuegos del subgénero son la saga Dark Souls, algunos de Legend of Zelda, especialmente Twilight Princess y Majora's Mask, Resident Evil Village, Lies of P, Drakengard y muchos otros más. Dorfic es la abreviación de Daylight, Orange, Red, Graphic. El Dorfic estuvo de moda entre los años 2000 y 2010, caracterizado por ser abstracto, industrial, y artístico y con colores representativos como son el blanco, naranja y a veces el negro reemplazando a el blanco. Tiene ciertos elementos del abstract tech y retrofuturismo. Este es una subrama del Frutiger Aero antes mencionado. El Y2K Futurism se refiere a una estética y una filosofía que se originó en la década de 1990 y principios de la del 2000, influenciada por la ansiedad y el entusiasmo que generó el cambio de milenio. Este estilo se caracteriza por una visión futurista que combina elementos de la ciencia ficción, la tecnología y la cultura popular. Algunos de los rasgos más destacados del Y2K Futurism son: 1. Arquitectura y diseño inspirados en la ciencia ficción, con formas aerodinámicas, neón y materiales brillantes. 2. Uso de colores brillantes y metálicos, como el plateado, el oro y el rosa neón. 3. Incorporación de elementos tecnológicos, como hologramas, robots y pantallas táctiles. 4. Una fascinación por la velocidad y la eficiencia, reflejada en la moda,
el diseño de productos y la arquitectura. 5. Una visión optimista del futuro, con un énfasis en la innovación y el progreso. El Y2K Futurism se manifestó en diversas áreas, como la moda, la música, el cine y la arquitectura. Algunos ejemplos notables son, la película Minority Report, 2002, que presentó una visión futurista de la sociedad y la tecnología. La moda de la época, que incluyó prendas con estampados metálicos, ropa de neón y accesorios futuristas. La arquitectura de edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, que presenta formas fluidas y metálicas. En resumen, el Y2K Futurism fue un movimiento que reflejó la ansiedad y el entusiasmo por el cambio de milenio, y se caracterizó por una visión optimista y futurista de la sociedad y la tecnología. Frutiger Metro, también conocido como Flat Frutiger Aero, Vector Metro o Vector Vomit, es una estética de diseño gráfico que surgió a finales de la década de 2000 y se caracteriza por el uso de gráficos vectoriales, elementos abstractos, texturas brillantes, y detalles inspirados en la naturaleza. Es un subgénero de Frutiger Aero que se distingue por su paleta de colores vibrantes y su enfoque en la interpretación visual de la música, a menudo con motivos como micrófonos, parlantes y elementos de discoteca. Características principales: gráficos vectoriales. Frutiger Metro utiliza principalmente imágenes vectoriales, a diferencia de los diseños basados en mapas de bits. Elementos abstractos y minimalistas, abundan los patrones abstractos, las formas geométricas y las líneas limpias, con un uso extensivo de degradados y transparencia. Texturas brillantes y efectos de floración, se utilizan texturas que imitan el brillo y los efectos de luz, creando una sensación de dinamismo y modernidad. Motivos relacionados con la música, es común encontrar elementos como micrófonos, altavoces, vinilos, discos de vinilo y motivos de discoteca, reflejando la influencia de la cultura de club de la época. Colores vibrantes y paletas llamativas. Frutiger Metro se caracteriza por el uso de colores brillantes y combinaciones audaces, a menudo con tonos neón y contrastes fuertes. Influencia de Frutiger Aero, comparte elementos de Frutiger Aero, como el uso de la naturaleza, texturas brillantes y una estética optimista, pero se diferencia por su enfoque en la abstracción y la interpretación musical. En resumen, Frutiger Metro es una estética visual vibrante y enérgica que evoca la cultura de club y la música de finales de la década de 2000, utilizando gráficos vectoriales, elementos abstractos y una paleta de colores llamativa. Techno-Zen se refiere a una tendencia visual y filosófica que combina elementos de la cultura tecnológica y digital con la simplicidad y la espiritualidad del Zen. Esta estética se caracteriza por 1. Minimalismo, uso de diseños limpios, simples y minimalistas. 2. Futurismo, incorporación de elementos tecnológicos y futuristas. 3. Naturaleza, integración de elementos naturales, como plantas o piedras. 4. Calma, transmisión de una sensación de calma y serenidad. En la web, el Techno-Zen se aplica en diseño de sitios web, arte digital y contenido visual, buscando crear una experiencia armoniosa y contemplativa para el usuario. Dreamcore es una estética visual y tendencia en línea que evoca sensaciones oníricas, a menudo combinando elementos familiares con elementos extraños y surrealistas. Se caracteriza por el uso de imágenes nostálgicas, paisajes surrealistas y una sensación de inquietud para crear una experiencia que recuerda a los sueños o pesadillas. Características principales de Dreamcore. 1. Elementos familiares y extraños, combina objetos, escenarios y situaciones cotidianas con elementos inesperados, perturbadores o surrealistas, creando una atmósfera de extrañeza y desconcierto. 2. Espacios liminales. Explora espacios que parecen estar entre dos estados, como pasillos vacíos, piscinas abandonadas o habitaciones sin terminar, evocando una sensación de nostalgia y soledad. 3. Nostalgia y anhelo. A menudo se asocia con la nostalgia por el pasado, pero también con una sensación de pérdida o anhelo por algo que nunca se tuvo. 4. Inquietud y confusión. Busca generar una sensación de inquietud y confusión en el espectador, jugando con la familiaridad y la extrañeza para crear una experiencia. Un setting. 5.
medios de expresión, se manifiesta a través de imágenes, videos, música y, más recientemente, videojuegos. Dreamcore en videojuegos. Dreamcore también ha incursionado en el mundo de los videojuegos, con títulos como LSD Dream Emulator, que se lanzó en Japón en 1998, y fue basado en el diario de sueños de Hiroko Nijikawa, diseñadora de videojuegos que por más de 10 años anotó todos sus sueños y pesadillas. Este juego explora diferentes escenarios generados aleatoriamente, para generar esa sensación onírica y aleatoria representativa de los sueños. El poolcore es un subgénero de Internet con base en espacios liminales, que se caracteriza por imágenes de piscinas que evocan una atmósfera inquietante o apacible, pero que también puede llegar a ser tranquilo y nostálgico, pero se define constantemente por la presencia de azulejos, agua, una paleta de colores azules y los patrones distintivos de refracción de la luz en el agua. El poolcore también puede tener similitudes con el dreamcore, ya que en muchas ocasiones las personas describen haber soñado con piscinas, que en ocasiones están acompañadas por toboganes de colores, similares a los que habría en un parque acuático, y suelen transmitir una nostalgia diferente a la de las piscinas menos coloridas. El poolcore ha estado muy presente en Internet desde hace varios años, principalmente en videojuegos y creepypastas, tales como Liminal Core, donde exploras espacios liminales llenos de objetos y escenarios nostálgicos, que van desde piscinas llenas de toboganes de colores, pelotas e incluso, a Pepe the Frog, hasta cuartos de hotel, con estatuas de marfil, que recuerdan a las que están presentes en el Vaporwave. El poolcore también llega a estar presente en creepypastas, tales como el Creepy Poolcore, donde predominan los tonos oscuros, las piscinas vacías o sin fondo, los azulejos disparejos o derruidos, y también en el creepypasta de los backrooms, con el nivel de las pool rooms, que conserva muchos de los elementos del poolcore. Las imágenes de las pool rooms suelen tener azulejos blancos y cuadrados. En otras ocasiones, los azulejos de las pools rooms son de tonos más oscuros, como azul marino o azul claro. En los renders 3D, los azulejos suelen estar a los lados de las paredes y bajo el agua, pero como las piscinas reales no suelen tener ese aspecto, las fotografías de piscinas reales casi nunca muestran los azulejos en todo su perímetro, sino que solo los muestran dentro de la piscina. El artista más influyente en este subgénero es Jared Pike, que mediante render 3D crea imágenes de piscinas liminales. Bright 30 Aries es una estética amplia, un estilo de diseño gráfico y de diseño de interiores que se originó a mediados de la década de los 2000 junto con estéticas contemporáneas y visualmente similares como Frutiger Aero, Frutiger Metro y Four Colors. Se utilizó para diversos fines, principalmente por corporaciones, siendo increíblemente popular durante su época. Se utilizó para decoración de interiores, arquitectura, diseño gráfico, ropa, electrónica de consumo y medios de comunicación. Bright 30 Aries se centra principalmente en una paleta de colores terciarios, verde lima, morado, naranja y verde azulado, aunque una variante común utiliza una mezcla de terciarios y primarios, fucsia, cian verde azulado, verde lima, pero generalmente sin naranja. Comenzó a caer en desuso a mediados de la década de 2010, cuando las tendencias de diseño experimentaron un cambio importante de diseños maximalistas tipo Frutiger a filosofías minimalistas como el diseño plano. El liminal core se refiere a los espacios liminales que son objeto de una estética de Internet que retrata lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y, a menudo, surrealistas. Perteneciente al concepto de liminalidad, los espacios liminales pueden ser lugares de transición,
como pasillos o áreas de descanso, pero también lugares con un atractivo nostálgico, como parques infantiles y casas vacías. En general, las imágenes del espacio liminal representan lugares anormalmente vacíos y oníricos. Características de la estética liminal Core 1, falta de personas, las imágenes suelen carecer de gente, lo que les da un aire desolado. 2, familiaridad inquietante, los lugares, aunque comunes, se presentan de una manera que los hace extraños y surrealistas. 3, nostalgia y soledad, la estética evoca un sentimiento de melancolía por el pasado o una sensación de aislamiento. 4, surgimiento en internet, ganó popularidad a través de plataformas como 4chan, Reddit y TikTok. Era muy importante tocar el tema ya que los espacios liminales son la base de la mayoría de estéticas que se abordan en este iceberg. La estética Dreamy se caracteriza por una atmósfera etérea y soñadora. Algunos elementos comunes incluyen 1. Colores pastel y suaves. 2. Iluminación suave y difusa. 3. Texturas delicadas y etéreas. 4. Formas y líneas suaves y curvas. 5. Elementos naturales como flores, nubes y agua. 6. Un sentido de nostalgia y sentimentalismo. En resumen, la estética Dreamy busca evocar un estado de ánimo relajado y contemplativo, como si estuvieras flotando en un sueño. El Older Brother Core o Core de hermano mayor, es un core de internet basado en haber crecido con un hermano mayor nacido en los 2000s, o haber sido este hermano mayor nacido en los 2000s. Esta tendencia, popularizada en TikTok, se centra en la nostalgia por esa época, fusionando elementos como la tecnología vintage, los videojuegos, la música grunge emo, la moda skater y un estilo visual desordenado y personal. La mayoría de imágenes sobre este core reflejan la habitación de este hermano mayor, que, generalmente, este espacio suele ser desordenado y personalizado, con paredes cubiertas de pósters de bandas de nu metal o muebles repletos de videojuegos, y que a menudo simula haber sido tomadas con las primeras cámaras digitales compactas, teniendo un flash directo y potente. Otro elemento clave de este core es el entretenimiento de la época, que incluye elementos de tecnología como televisores CRT, consolas de videojuegos, como la Xbox 360, Nintendo DS o la PlayStation 2. Este core también tiene como principal característica la música, usualmente representada por reproductores de la época, como el CD y DVD. Algunas canciones que se le atribuyen a este core son Everlong de los Foo Fighters, Lonely Day de System of a Down, Live the Way Reason 2 de Blur. Este core a menudo también es representado por la moda, y esta se define por un look casual y holgado, inspirado en el skate y los estilos alternativos de los años 90 y 2000, como el emo o grunge, y prioriza la comodidad y una actitud inconformista. El look se completa con zapatillas de skate de marcas como Vans, DC, Osiris o Converse, junto con accesorios como gorros y guantes sin dedos. Este core también tiene varias ramificaciones, por ejemplo, Older Sister Core y Older Sibling Core, pero uno de los más populares actualmente es el Loser Older Brother Core, donde explora la realidad de ser un hermano mayor nacido en los 2000s, pero en la actualidad, a menudo teniendo gameplays de videojuegos de la época de los 2000s de fondo, tales como Halo 3, Call of Duty Black Ops 2, o Sonic X Shadow Generations, centrándose más en la nostalgia de esa época y de darse cuenta que todos esos momentos ya han pasado. Esta ramificación usualmente se representa con la canción Tower of Memories.
El old webcore se refiere a un estilo visual y diseño web que evoca la estética de la primera época de Internet, específicamente de la década de 1990 y principios de la de 2000 y la autoexpresión en línea, y se distingue por su estilo old school, que es diferente a otras estéticas similares como el frutigeraero. Características principales del webcore. 1. Nostalgia de los años 90 y 2000, la estética se basa en la recreación de la interfaz y el diseño de las primeras páginas web y sistemas operativos. 2. Pixel art. El uso de dibujos hechos píxel a píxel es una característica fundamental del estilo. 3. Elementos gráficos específicos, incluye capturas de pantalla, GIF animados y otros recursos visuales propios de esa época. 4. Surgimiento en la era digital, nació a finales de la década de 2010 y principios de los 2020, impulsado por la nostalgia y la reinterpretación de la vieja Internet. El kitcore es una estética y tendencia que celebra la infancia a través de colores primarios y pasteles vibrantes, estampados de dibujos animados, personajes de la cultura pop de los 90 y 2000, y accesorios lúdicos. Esta moda fomenta la alegría, la inocencia y la diversión, a menudo sirviendo como una forma de escapismo y conexión con el niño interior en un mundo que puede sentirse caótico. Características principales del kitcore. 1. Colores, uso de colores primarios saturados, así como tonos pastel, para crear una apariencia alegre y nostálgica. 2. Gráficos e iconografía, incorpora elementos como personajes de caricaturas, pegatinas, logotipos de marcas icónicas de la infancia, como Barbie y elementos gráficos de juguetes y medios infantiles. 3. Nostalgia, la estética se enfoca en la cultura visual de finales de los 80, los 90 y principios de los 2000. Origen y propósito. El kitcore surgió en plataformas como Tumblr a finales de la década de 2010 y ganó popularidad en TikTok e Instagram alrededor de 2020. Se considera una respuesta a la necesidad de comodidad, alegría y escapismo, especialmente ante las dificultades de la vida moderna y la incertidumbre global. Dark Aero es un subgénero de la estética frutigeraero que surgió entre 2006 y 2015, caracterizado por una paleta de colores más oscura, uso de vidrio aerodinámico y una apariencia más elegante y moderna en comparación con el frutigeraero original. Se puede entender como un punto intermedio entre el frutigeraero y el esqueleomorfismo, que se utilizó en productos de gama alta, como ordenadores, teléfonos inteligentes y televisores. Características clave de Dark Aero. 1. Paleta de colores oscuros. A diferencia del frutigeraero, que usaba colores brillantes, el Dark Aero emplea una paleta predominantemente negra y oscura para lograr un aspecto más refinado. 2. Vidrio aerodinámico Aeroglass. El uso de este efecto de vidrio translúcido fue una característica distintiva que contribuyó a su aspecto moderno. 3. Aspecto simplificado, la paleta de colores oscura le dio una apariencia más simplista, lo que le permitió mantenerse popular incluso después de que el frutigeraero comenzara a decaer. En resumen, Dark Aero fue una versión más sofisticada y oscura del frutigeraero, que se utilizó para proyectar una imagen de modernidad y alta tecnología. El tropideco es una estética inspirada en lo tropical que se enfoca en la recreación artificial de entornos naturales tropicales, como paisajes, para fusionar la naturaleza con elementos artificiales, que a menudo son exagerados, en espacios comerciales seleccionados. Características principales. 1. Inspiración tropical, su base es la exuberancia y los elementos característicos de los trópicos, como vegetación, agua y colores vibrantes. 2. Artificialidad y exageración, a diferencia de la naturaleza
naturaleza pura. El Tropideco se caracteriza por la creación de entornos que imitan lo tropical pero con elementos diseñados y a veces exagerados para crear un ambiente específico. 3. Uso en espacios comerciales, se utiliza principalmente en lugares como resorts, acuarios, parques temáticos y parques acuáticos, buscando ofrecer una experiencia inmersiva y fantasiosa. 4. Fusión de naturaleza y artificialidad. Busca combinar la esencia de los paisajes tropicales naturales con construcciones y elementos diseñados por el hombre. Core Aesthetic, también conocido como Safeticore o Hygienicore, es un estilo visual que se centra en objetos y entornos limpios y esterilizados. Imagina espacios relucientes, productos de limpieza brillantes y una sensación general de pureza y seguridad. Características clave: objetos de limpieza, jabones antibacterianos, luces UV, cremas antisépticas, esponjas y bañeras recién desinfectadas. Colores: tonos fríos como azul pálido, blanco y verde menta, que evocan una sensación de esterilidad y calma. El Weircore es un estilo visual y estético que se caracteriza por su naturaleza extraña, inquietante y a menudo surrealista. Es un término que se utiliza para describir contenido que evoca una sensación de incomodidad, desasosiego o simplemente es percibido como raro o anormal. Características clave del Weircore: imágenes inquietantes, combina elementos de manera inesperada, creando escenas que pueden ser perturbadoras o intrigantes. Surrealismo, mezcla lo real con lo irreal, generando atmósferas oníricas o pesadillas. Distorsión de la normalidad, juega con la percepción de lo que se considera normal, desafiando las expectativas del espectador. Origen en Internet. Términos como Weircore a menudo surgen y se popularizan en comunidades en línea, especialmente en plataformas como Tumblr, Reddit o foros de nicho. En resumen, el Weircore es un estética que abraza lo extraño y lo inquietante, desafiando las normas de la estética tradicional y provocando respuestas emocionales variadas en quienes lo experimentan. El Wakipomo fue una tendencia estética de finales de los 80 y hasta mediados de los 2000, que se caracterizaba por su estilo desenfadado y juguetón, influenciado por los dibujos animados de mediados de siglo y la cultura pop. Este estilo, con colores brillantes, formas extravagantes y patrones llamativos, se usó mucho en el marketing infantil, la arquitectura de tiendas de juguetes y centros comerciales, y la televisión para niños, en contraposición al minimalismo. Características principales del Wakipomo. 1. Estética irreverente y caricaturesca, se inspiró en los dibujos animados de los años 40 y 60, y se conocía por su enfoque divertido y a menudo absurdo. 2. Colores vibrantes y patrones llamativos. Usaba una paleta de colores brillantes y combinaciones de patrones que buscaban crear una experiencia visual estimulante. 3. Formas inusuales, las formas eran a menudo extrañas y exageradas, alejándose de las líneas limpias del diseño moderno. El nostalgiacore es un fenómeno cultural y estético que se centra en evocar la nostalgia por el pasado reciente, particularmente la infancia de los años 90 y 2000, a través de elementos de la cultura pop como música, películas, moda, videojuegos y tecnología. Es una forma de encontrar consuelo emocional en recuerdos de una época percibida como más simple y estable. Características principales. 1. Estética visual, recrea elementos visuales de épocas pasadas,
como los televisores CRT, patrones retro y mobiliario 2, diseño personal, se aplica en la decoración de interiores, utilizando muebles y objetos sentimentales para crear un espacio personal y reconfortante. 3. Mecanismo de afrontamiento, se considera un reflejo del deseo humano de refugiarse en el pasado frente a la ansiedad del presente, especialmente ante la crisis climática, y ofrece un sentido de confort emocional. El retrofuturismo es una corriente artística y cultural que imagina el futuro desde una perspectiva del pasado, mezclando elementos retro y estéticas de épocas pasadas con tecnología y conceptos futuristas. Se caracteriza por presentar visiones de futuros hipotéticos que nunca ocurrieron, explorando cómo se concebían el progreso y la tecnología en el pasado a través de un estilo visual único y nostálgico. Características clave. 1. Visión nostálgica del futuro, muestra cómo se pensaba el futuro en el pasado, a menudo evocando una sensación de optimismo o pesimismo sobre la tecnología y sus impactos. 2. Combinación de épocas, fusiona diseños retro, como los de mediados del siglo XX, con materiales y tecnologías de vanguardia para crear un estilo único. 3. Uso de elementos icónicos, incorpora elementos visuales como robots torpes, coches voladores, naves espaciales con estética de trenes de vapor y gadgets analógicos. El Vaporwave es un microgénero musical y estilo artístico digital que surgió a principios de la década de 2010, caracterizado por la nostalgia, la ironía y la crítica a la cultura de consumo de los años 80 y 90. Musicalmente, emplea muestras de géneros retro como el smooth jazz, el funk o el new age, con efectos como la reverberación y la desaceleración. Visualmente, incorpora elementos como la estética cyberpunk, el arte de los primeros años de Internet, la escultura clásica y los colores neón, para crear diseños que son a la vez familiares y surrealistas. El Cyberglacier es un subgénero del esteticismo conocido como Y2K Futurism o frutigeraero que se centra en temas invernales y de hielo, utilizando una paleta de colores azulados, texturas metálicas o brillantes, elementos de CGI de principios de los 2000 y, a veces, el uso de auroras o texturas de vidrio y brillo de frutigeraero para crear una apariencia moderna o utópica. Características principales del Cyberglacier. 1. Temática invernal, el tema principal son los paisajes de invierno, la nieve y el hielo. 2. Estética Y2K Futurism, incorpora elementos del futurismo de la era del Y2K, como el uso de texturas metálicas o brillantes y CGI de principios de los 2000. 3. Paleta de colores, predominan los colores azul y hielo. 4. Influencia de frutigeraero, toma prestados elementos de la estética frutigeraero, como las auroras, las texturas de vidrio o brillantes y una sensación de modernidad o utopía. 5. Apariencia, busca una combinación de tecnología y naturaleza, pero con un enfoque en la frialdad del hielo. El cyberpunk es un subgénero que nace de la ciencia ficción, que mezcla toques distópicos con tecnología avanzada y en muchas ocasiones, la inteligencia artificial. El género cyberpunk nació a principios de la década de los 80s, el término fue acuñado por Bruce Betke para su relato cyberpunk y se consolidó en 1984 con la publicación de la novela Neuromante de William Gibson. El término tiene su origen en la subcultura punk de mediados de la década de 1970 en Estados Unidos y Reino Unido casi paralelamente, y que fue un movimiento musical y cultural de protesta y descontento juvenil contra la opresión social y la música convencional de la época, y la palabra cyber, la cual es un diminutivo de la palabra cibernético.
que indica tecnología e informática. El cyberpunk también tiene su origen visual en el movimiento arquitectónico conocido como brutalismo soviético, que floreció entre las décadas de 1950 y 1970 en la Unión Soviética, destacándose por sus edificios monumentales y geometrías angulares construidos principalmente de hormigón en bruto. Este estilo arquitectónico se usó para expresar el poder del Estado y la modernización, sirviendo para la edificación de estructuras gubernamentales, universitarias y residenciales. Este subgénero ha tenido mucha presencia en la década pasada y en la actual, en lugares como películas, libros, videojuegos, series, y etc., con ejemplos como Cyberpunk Red, Cyberpunk Edge Runners, Cyberpunk 2077, Blade Runner, Alita, Battle Angel, Ready Player One y Akira. El steampunk es un subgénero de ciencia ficción y estético que fusiona la tecnología a vapor del siglo XIX, la era victoriana y eduardiana, con elementos futuristas y de fantasía. Se caracteriza por un estilo visual retrofuturista que combina la estética industrial, la moda victoriana, los materiales como el latón y el cuero, y la maquinaria visible, como engranajes y tuberías, que son la base de su tecnología. El retrowave es un género musical y una estética visual que evoca los años 80, inspirándose en bandas sonoras de películas, videojuegos y el arte de esa década. Su sonido se caracteriza por el uso de sintetizadores, mientras que su estética visual incluye neones, palmeras y coches deportivos de los 80. El fogcore se refiere a una estética de internet que mezcla lugares totalmente vacíos como suburbios, cementerios, iglesias o carreteras, con una inmensa niebla que evoca una sensación de liminalidad y miedo en el espectador. El imparstetic es una estética que conforma imágenes, videos, y en ocasiones hasta GIFs. Estos pueden llegar a ser extrañas, bizarras y perturbadoras. Las imágenes varían desde casas deformadas, caras incompletas y hasta figuras humanoides, que pueden llegar a causar el síndrome del valle inquietante. El traumacore es un tipo de imaginería que surgió en Internet a mediados y finales de la década de 2010 como una forma de procesar y expresar sentimientos relacionados con el trauma, en particular el abuso infantil. Se define por la marcada yuxtaposición de imágenes inocentes, nostálgicas o tiernas con temas perturbadores, violentos o tristes. Este contraste busca evocar sentimientos de una infancia corrupta, la pérdida de la inocencia y las secuelas de experiencias traumáticas. El Unset Cleancore es una estética de internet que se centra en la creación de imágenes y elementos que evocan sentimientos de confusión, desorientación, nostalgia y una inquietud sutil, en lugar de un miedo directo. Esta estética utiliza elementos visuales como fotografías de baja calidad, gráficos primitivos y ediciones amateurs, a menudo mezclados con componentes extraños o surrealistas para crear una sensación de extrañeza y melancolía. El voidcore es una estética de internet centrada en el concepto del vacío, el nada y la incomodidad que estos conceptos generan, a menudo descrita como inquietante pero familiar. Es una rama del voidcore que pone énfasis en la vacuidad, el miedo existencial, la muerte y la oscuridad, diferenciándose del voidpunk en que no se enfoca en la existencia no humana, sino en la experiencia del vacío.
El Divine Machinery es una estética de internet que fusiona temas de tecnología con conceptos religiosos o divinos. Se centra en la idea de que lo artificial y lo tecnológico pueden tener una conexión intrínseca con lo sagrado. Características principales. 1. Imágenes recurrentes, cables, monitores, torres de transmisión, componentes de hardware, e iconografía religiosa o figuras angelicales. 2. Creación tecnológica versus divina. La estética explora el paralelismo entre la creación hecha por la humanidad, la tecnología y la creación divina. 3. Metáforas. Los humanos son conceptualizados como deidades, y la maquinaria como ángeles o entidades celestiales. El metalcore es una subcultura estética y de arte digital que se centra en el uso de la carne humana y animal de forma grotesca y a menudo perturbadora. Se considera una rama del beardcore o horrorcore, y su objetivo principal es evocar sentimientos de incomodidad, disgusto o fascinación mórbida en el espectador. Con eso damos por terminado este video. Comenta cuál fue tu estética favorita. Muchas gracias por ver hasta el final, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video y adiós.